la transmisión. Y por favor abre tu Biblia para empezar en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Aleluya. En la escuela bíblica estamos enseñando en las noches acerca de lo que es el reino de Dios y creo que de una manera hermosa y preciosa el Señor ha estado colocando diferentes cosas a nuestro alrededor desde el principio de año para que nosotros podamos ir entendiendo varios principios que tienen que ver con el reino de Dios. Cuando Dios crea al hombre, sí, cuando Dios crea al hombre, y tal vez ahí en Génesis 15, mantén tu dedo, pero vete y acompáñame un momento a Génesis capítulo 1, que vamos a leer un par de versículos ahí. Pero cuando Dios crea al hombre, lo crea para que el hombre pueda ejercer dominio, para que el hombre pueda tener ese señorío, para que el hombre pueda tener el reino de Dios a su mando. Muy bien, por eso es que términos que en el Nuevo Testamento, cuando por ejemplo el apóstol Pablo habla y dice que nosotros somos embajadores de Cristo, está hablando en un término siempre relacionado a gobierno, siempre relacionado a una forma de gobierno o una forma de reino y reinado. Muy bien, aprovecho para dar la bienvenida a las personas que nos están visitando por primera vez, pero déjenme embalarme directamente aquí en la palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios, cuando crea al ser humano, tienes que entender, y por eso la primera lección de la alabanza y adoración es tan importante entenderla, porque Lucifer, nos dice la palabra, estaba en ese lugar de preferencia siglos antes de que el hombre fuese creado. Nos habla la palabra de que era un lugar de mucha autoridad, era un lugar de mucho privilegio, era un lugar donde la alabanza y la adoración básicamente fluían a través de él. Muy bien. Y cuando Dios crea los cielos, por eso dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio Dios, ¿qué hizo? Creó los cielos y la tierra. Pero al crear los cielos, crea todo lo que necesitaba estar en los cielos. Cuando nosotros hablamos de los cielos, inmediatamente pensamos en Bolívar, ¿no es cierto? Entonces, ok. No, no, los stronguistas me van a decir, no, nada que ver, no, ok, no, estoy haciendo una broma. Pero cuando hablamos acerca de cielos, lastimosamente los seres humanos pensamos en simplemente, ya, la luna, las estrellas, Júpiter, ¿verdad? Y tu cabeza que está ahí en Marte, ¿no es cierto? O en la luna. No, tienes, cuando tú lees la palabra de Dios, los planetas no vienen sino hasta después, ¿sí? Pero cuando crea los cielos, tenemos que ver realmente de poder enseñar al pueblo de Dios, y por eso es que siempre hago énfasis una tras otra vez en la importancia de la escuela bíblica. Pero tenemos que entender que en las escrituras nos habla acerca de tres diferentes cielos. El tercer cielo es donde está Dios y donde Él establece su reino. El segundo cielo es un segundo cielo que está por debajo, obviamente el tercer cielo, tercero de aquí para arriba. ¿Muy bien? Entonces está debajo del segundo cielo y es a donde Satanás y todos sus secuaces, todos los ángeles que se sublevaron en contra del reino de Dios son lanzados. Y finalmente está el primer cielo, que es el cielo que nosotros vemos. Este cielo que nosotros tenemos aquí arriba, toda, no solamente la atmósfera, sino lo que nosotros vemos en ese lugar. Muy bien. Entonces, tienes que entender que desde el principio Dios, cuando establece la creación de todo, no solo la creación del hombre, sino la creación de todo, Dios lo establece siempre con reglas de gobierno. Cuando le está hablando a Job, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía las bases de la tierra? ¿Qué son las bases de la tierra? Ahora algunos van a decir, no hay ninguna base porque estos han demostrado que no y que no, pero te estamos hablando, por ejemplo, una base de la tierra es la ley de la gravedad. Y no solamente de la Tierra, sino de los planetas. Cómo se mantienen durante siglos de siglos de siglos, millones de años, cómo se mantienen en simplemente esa misma ruta. No se mueven de ese lugar. Por eso es que cuando Dios le habla y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo he puesto las bases? ¿Acaso eres tú lo suficientemente conocedor, lo suficientemente sapiente
Homo sapiens, ¿sí? ¿Te crees lo suficientemente inteligente como para decirme cómo he puesto yo los límites al mar? Ahora, viste, todo lo que Dios establece lo establece en forma de gobierno, porque dice la palabra de Dios que Él es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. ¿Me entienden? Entonces, donde sea que hay orden, tiene que haber una forma de gobierno. Si no hay forma de gobierno, está entonces tipificado ahí Satanás. Porque Satanás, Lucifer, ¿qué es lo que hizo? Se subleva en contra de la autoridad y dice, no, no, no. Ahora, yo creo que él se levantó el momento en que se da cuenta, tú tienes que leer esto y confirma esto, lo que te estoy diciendo en la palabra de Dios, pero en Ezequiel 28 y en Isaías 14, tú puedes ver las instancias donde habla acerca de Lucifer. La palabra de Dios, nosotros vemos en el principio Dios creó los cielos y la tierra y pensamos que ese es el principio de todo. Y empezamos a ver el Génesis como si fuera el principio de todo. No, el principio es el principio de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Pero antes de eso hubieron algunas cosas. Y por eso cuando lees Job, por ejemplo, empieza a hablar acerca de seres que ni los has considerado. Leviatán, por ejemplo. Y te habla acerca de Leviatán, que dice Dios le pone una hordaza aquí en su nariz y lo maneja como su peluche, ¿no es cierto? Es el quiltro de Dios, Leviatán. Muy bien, entonces tenemos que ser capaces de ver el consejo completo de la palabra de Dios antes de tomar simples y llanas decisiones que muchas veces los cristianos nos ponemos tan cerrados, nos encerramos tanto en una forma de pensar que no podemos ver realmente la magnitud de quién es nuestro Dios y la magnitud del universo y de todo lo que Él ha creado. Ahora, con toda esa magnitud, lo impresionante es que de toda la grandeza de su creación, de todo el universo, todas las galaxias, hasta bizarras, para aquellos que entienden, ¿no es cierto?, los cómics y demás, ¿no es cierto, Raúl? Ahí, ¿verdad? Los otros así están. Ah, está hablando de la librería Bazar de la esquina. No, no he dicho bazar, he dicho bizarros, ¿no es cierto? Entonces, todos aquellos universos, todos, no universos, perdón, sino todos aquellos, eso, te amo campeón, te amo mi rey. No te lo lleves muy lejos porque tengo que usar un ejemplo con él, ¿sí? Aleluya. Pero viste todas aquellas cosas hermosas y preciosas que han sido creadas y aún en el cielo, cuando tú ves la creación y Dios establece, si tú quieres, una forma de gobierno incluso en el cielo, porque Él crea a los ángeles, pero sobre ellos los crea a los arcángeles. Viste, ahí estaba Miguel, estaba Gabriel y estaba Lucifer, tres. Y tres es un número de gobierno, es importante ese número que en otro momento podemos hablar acerca de eso, pero es el principio de tres partes. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, la salvación de tres partes, la justificación, santificación, la glorificación. Está el principio de tres partes en el tabernáculo, atrio, lugar santo, un montón de cosas, y por eso se establece un reino. Por eso es de que es gloria, honra y poder. ¿Se dan cuenta? O sea, son tres, siempre en tres, pero de todas maneras cuando los establece siempre en un orden. Al establecer en todo ese orden y con toda la grandeza y magnificencia del universo, la cual David se da cuenta y dice ahí en los Salmos, ¿no es cierto?, cuando miro los cielos, la luna y las estrellas. En ese momento él no tenía los telescopios que tenemos, ¿no es cierto?, para ver los planetas y todo, pero aún así se estudiaban las constelaciones. Y las constelaciones eran importantes porque determinaban tiempos proféticos. Por eso es que los gentiles, los sabios que vinieron del oriente, ellos vieron una señal, ¿dónde? En el cielo. Por eso es que Apocalipsis 12 dice, he aquí una gran señal apareció, ¿dónde? En el cielo. Pero nosotros los cristianos estamos tan aquí en la tierra o tan en la luna que no vemos más allá de nuestras narices. Pero con toda la magnificencia y toda la creación que había, Dios escoge y dice, ¿sabes qué? Esto no me satisface. Porque todo esto, todas estas galaxias, todos estos planetas, todos estos sistemas solares, todo esto lo estoy haciendo simplemente para poder crear en el planeta más michifús de todos, poner las condiciones suficientes y necesarias para que en ese planeta pueda darse vida.
Y entonces dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios gobierna. ¿Me están siguiendo? Dios gobierna. Pero cuando crea al hombre, lo crea con el mismo principio dentro de su ser. A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Para que Él pueda gobernar, para que Él pueda sojuzgar, para que Él pueda enseñorearse. Pero para hacer eso, el hombre tiene que alinearse necesariamente al plan de Dios. Tú y yo hemos sido llamados a ser ¿qué? Díganlo fuerte los que saben. Ok, reyes y sacerdotes. ¿Sabes qué es un rey y qué es un sacerdote? Es una forma de gobierno. No es ninguna otra cosa más. Viste, sacerdote no es solamente el que adora a Dios. Claro, el adorar a Dios y la forma en cómo adoras a Dios es lo que te delega el nivel de autoridad que tienes. Por eso es que el querubín grande y protector era tan grande, era el querubín que protegía la gloria. Eso es lo que dice literalmente en el hebreo ahí en Ezequiel. Tú, querubín que protegías. ¿Están todavía aquí o ya los he perdido ahí en la luna? Se han quedado ahí parqueados en Marte. ¿Siguen acá? Están pensando en su otro yo bizarro, ¿no es cierto? En el universo alterno, ¿verdad? No existe eso, ¿ven? Entonces, lo siento, Raúl, no existe. pero, sí, pero ¿qué es lo que hace? Dios entonces creó al hombre, al ser humano, para poderse plasmar Él con toda su grandeza, con todo su gobierno, con toda su realeza, poderse plasmar en este miserable ser humano. Porque somos miserables. Y la palabra de Dios lo dice. Dice, cuando miro los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tú tengas memoria de él? ¿Y qué el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Se imaginan el Dios de todo el universo y toda la grandeza y que de pronto escucha así al que está sentado en el trono, al que vive y desciende con toda su gloria, porque esa es su gloria, es el girar de su rostro, te presta atención a lo que tú y yo estamos haciendo? Es algo demasiado magnífico. Y por eso es que yo me niego rotundamente a ponerlo a ese Dios grandioso, soberano, poderoso sobre toda la creación y compararlo con un equeco, con pues, por favor, no hay ni punto de comparación. No hay ni cómo le pueda hacer frente. Por eso toda brujería, todo lo que sucede en cuanto a la oscuridad, todo lo que sucede en cuanto al satanismo y el oscurantismo y todas las cosas no son nada. Se podrían reunir todas las fuerzas del mal y aún no se comparan con el Creador. El problema está cuando su iglesia pierde su autoridad. Porque como te lo dije hace un par de semanas atrás, la iglesia ha sido encomendada con autoridad. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, a ti te doy las llaves. No a ti, Pedro, sino a la revelación de quién es el Cristo. Entonces tú vas a tener, esa iglesia tiene sus llaves, las llaves de toda la autoridad sobre sus hombros. Isaías 22:22, toma nota de eso para que tú puedas leer. Creo que es Isaías 22:22, necesito, pero cuando nos habla acerca de la llave de David. Cómo la agarré. Pero viste, tiene autoridad. El problema es de que en el espíritu nunca jamás hay vacío de autoridad. Si alguien que es delegado con autoridad no toma esa autoridad y usa esa autoridad correctamente, otra persona u otro espíritu va a usurpar la autoridad. Porque no hay vacío de autoridad.
¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo lo que les digo? Entonces, cuando Dios dice hagamos al hombre, yo creo firmemente que es ahí donde cayó Lucifer. Es ahí donde Lucifer se rasga las vestiduras. Porque ¿con qué se va a comparar? ¿Con angelitos así truchos? Con esos angelitos así que lo único que están... "Oh", y toda esa adoración, toda esa alabanza tenía que pasar a través de él. Él los comandaba, él los dirigía. Con esos se va. Si se compara con esos, ¿por qué esos entonces se asocian con él? ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque no había con qué más compararse. Yo creo con todo mi corazón que él se compara con el hombre. Y por eso dice la palabra en Hebreos, cuando está hablando acerca de principados y de potestades y de ángeles y de todo esto, suelta esto el escritor de Hebreos, yo creo que fue Pablo, pero suelta de una manera tan rara, tan distinta, porque todos saben que fue el salmista quien escribió eso. Pero él suelta estas palabras y dice, hablando en contexto de principados y potestades y ángeles y todas las cosas, dice, y todos estos ángeles que van a tener su consecuencia, dice, porque alguien dijo en algún lugar, ¿qué es el hombre? ¿Y quién el Hijo del Hombre para que lo visites? Y si ese alguien no es David, Pablo habla acerca de David. Pablo habla acerca de todos esos principios, del tabernáculo mismo y de todo lo demás. Pero ahora empieza a hablar y dice, alguien dijo, ¿quién más puede haber dicho que es el hombre sino Lucifer? Porque lo que Lucifer pierde el momento en que Dios dice hagamos al hombre, ¿sabes qué es? Gobierno, autoridad, pierde el reino. ¿Siguen conmigo lo que les estoy hablando? Por eso es que el mensaje del viernes tienes que escucharlo sí o sí a como dé lugar. Por eso Amán quería, con una autoridad delegada, quería sobrepasar a la autoridad dada a la iglesia. Pero la novia dice, no, yo tengo autoridad. Y si no tengo autoridad, aunque sea voy a morir en el intento de conseguir esa autoridad. Y el cetro de justicia es extendido hacia ella. Ese cetro de oro donde le dice, ok, pide lo que tú quieras, lo que tú deseas. Y entonces se hace la voluntad del rey, no la voluntad de un esclavo, no de un siervo. ¿Me están siguiendo todavía? Ok, entonces aquí en Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y el resultado de ser a su imagen y a su semejanza, ¿cuál es? Señoré. ¿Están ahí? El resultado de estar conformados a su imagen y a su semejanza es que tú y yo podemos señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué es eso? Señoré en toda su creación. ¿Sí? Señoré en todo lo que necesita señorear, que pueda ejercer gobierno, que pueda ejercer el reino. Por eso es que la iglesia, cuando no ejerce autoridad, ha perdido el sentido y la razón de ser. Cuando la iglesia no camina en esa autoridad, inmediatamente pierde absolutamente toda razón de existencia. Y cuando la iglesia se encierra en cuatro paredes y cuando la iglesia no empieza a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, es el momento en que el Señor tiene que cambiar de caja y decir, no. Porque si mi iglesia va a manifestar mi gloria, para eso ha sido llamada la iglesia, ¿viste? Para manifestar su gloria. ¿Están todavía conmigo? Ok, entonces, ¿para qué crea Dios al hombre? Para que gobierne, para que se enseñoree, para que establezca su reino aquí en la tierra. ¿Siguen? Pero ¿cómo? ¿Cómo gobernamos sobre esta tierra? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están teniendo esta asamblea extraordinaria.
Y dicen, ok, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El resultado de que sea hecho a nuestra imagen y semejanza va a ser de que va a señorearse sobre todos los peces, sobre todas las aves, sobre todo reptil, sobre toda la creación. Todo lo que hemos creado, lo hemos creado para que el hombre pueda enseñorearse. Porque si es a nuestra imagen y nuestra semejanza, Él va a aportar el reino, Él va a aportar el gobierno, Él va a aportar la autoridad que nosotros tenemos. Y entonces lo crea. Mira el siguiente versículo. Creó pues Dios al hombre a su imagen, y a su imagen los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo. Ahora, ¿para qué los creó? Vamos, me tienen que responder. Ustedes tienen que ayudarme. Para gobernar, para regir. Pero ahora ya que los ha creado, lo primero que les va a decir es cómo vas a regir. ¿Cómo cumples esto? Mira, los creó y les dijo, di a voz fuerte, lo mismo que está ahí en tu Biblia, estas 3 palabras. Les dijo, ¿qué? 1, 2, 3, fructificad. Ok, fructificad y multiplicaos. Eso no quiere decir que Adán la ve a Eva y dice, ya, nos vamos a multiplicar. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. Son 2 cosas. Y en ese orden, aleluya, esto está muy bueno. Fructificad. Primero, para poder, ojo, mira, te voy a leer, déjame leerte. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra. Y entonces, sojuzgadla y señoread. ¿Para qué creó Dios al hombre? Para que gobierne. Pero ¿cómo va a gobernar? Primero necesitas fructificar, necesitas multiplicarte y necesitas llenar la tierra. Desde un solo lugar no se puede gobernar. Mira, ¿cuál es la forma de gobierno? Normalmente, naturalmente, ¿qué es lo que hace un gobierno? Se tiene a un representante de ese gobierno. Pero ese gobierno, ¿qué tiene que hacer? Ese gobierno se tiene que multiplicar y tiene que llenarse en todas las otras áreas que necesita gobernar. ¿Me están siguiendo? Sí. ¿A qué me refiero? Un presidente dice lo siguiente: soy presidente, pero ahora ¿qué voy a hacer? Mi gabinete. ¿Se dan cuenta? Yo soy el presidente, pero tengo mi gabinete. Y mi gabinete tiene que estar alineado, sí o sí. No importa qué es lo que piense, no importa qué es lo que quiera, tiene que estar alineado a lo que yo pienso. Porque si no, vamos a tener conflictos. Y si hay conflictos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Un reino dividido contra sí mismo, ¿qué? ¿Se dan cuenta? Entonces se tiene que transmitir lo mismo, el mismo pensamiento, el mismo sentir a los demás, para que ellos puedan gobernar para aquel que está en mando. ¿Quién es el rey? Jesús. ¿Me están siguiendo? Pero dice, ok, yo he puesto al hombre para que gobierne, pero primero para gobernar necesitan fructificarse, necesitan mostrar frutos. Y mientras muestran frutos, los que muestran frutos van a multiplicarse. ¿Qué es multiplicarse? Aumentar, crecer, reproducirse. Multiplicarse, de acuerdo al contexto en este pasaje, es reproducirse. ¿Y de qué te sirve la tabla del 1? ¿Te has puesto a pensar alguna vez así como que, qué cosa más tonta? La tabla del 1 es tonta, es necia. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4,
4. O sea, en otras palabras, reproducirse por uno o en uno es tonto, es necio. Necesitamos entender que Dios quiere una reproducción mucho mayor. Y no por 2, no por 3, no por 4. ¿Alguien sabe mínimamente por qué? Por 30. Cada uno por lo menos por 30. Los que la tienen un poco más clara, por 60. Y los que quieren alcanzar lo máximo, al 100 por 1. ¿Me están siguiendo lo que les estoy hablando? O sea, en el máximo potencial. Pregunto, ¿cuál es el potencial que Dios ha puesto en esta casa? Y si Dios ha puesto semejante potencial, ¿por cuánto se está multiplicando en ti? Entonces lo que Dios tiene, y por eso, es que todo lo que Dios hace, lo hace en estructura familiar. ¿Me siguen? Pero ¿para qué es constituida una familia? ¿Para qué es constituido un matrimonio? Para formar una familia. ¿Me siguen? Para eso es constituido un matrimonio, para formar una familia. Y eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios desea. Los hace hombre y mujer. No dice los hizo hombres y hombres, mujeres y mujeres. No dice hombres y mujeres. Los hizo hombre y mujer. ¿Para qué? Para que en la unión de estos dos salga Abel, salga Caín, salga Set. Y de estos salgan todos los descendientes de la tierra. La forma de gobierno entonces de Dios, la forma de establecer su reino es esta, a través de hijos. Dios requiere de su pueblo que podamos entender el principio de llegar a ser hijos. Por eso es que hay esas referencias acerca de heredar el reino de Dios. ¿Quién hereda? Pero has visto seguramente alguna vez esas noticias de esos magnates, ¿no es cierto?, que mueren y que tenían así la bruta plata y todo lo demás y no sabían qué más hacer con su plata y cuando mueren le toca $1,000,000 al gato. ¿Has escuchado? ¿Has visto alguna de esas noticias que son tan ridículas, tan tontas? $1,000,000, ¿qué va a hacer el gato? No se le van a comprar todos los ratones habidos y por haber. ¿Cómo es posible que a un gato se le dé la herencia? A un perro. Mira, han sucedido todos estos desastres, hay gente, hay familias que están pero perdidas, han perdido todo y tienes gente que está recaudando para salvar a los perritos. Traigan frazaditas para que les demos al perrito. Hay que darle casita al perrito. ¿Por qué tienen esa mentalidad? Porque no tienen mentalidad de hijos. Y lo siento, perdóname, pero si tú eres una de esas personas así pro animales, Dios te bendiga, pero deja de ser tú un animal. Tú eres un ser humano, no un animal. Has sido creado y ya se van a ofender. Ya van a decir, me has dicho animal. Te estoy hablando del de ese animal, ya para que no te ofendas mucho. ¿Ya? Ok, ya. Pero escúchame, tú no has sido llamado para estarte ocupando de esas cosas. Tú has sido llamado para gobernar esta tierra.
no para ocuparte y preocuparte. Por eso es que, viste, la gente termina ocupándose y preocupándose tanto por sus perritos que dejan de ir a la iglesia. Por su gatito que no puede llegar temprano. Por su lorito que es que no puedo dar esta ofrenda porque el lorito necesita alpiste. Dios ha creado al ser humano para que el ser humano, y ojo, no solo el ser humano, no estamos hablando solamente de familias así como seres humanos, estamos hablando de la familia de Dios. Su iglesia ha sido creada y constituida para poder engendrar hijos. Por eso el apóstol Pablo les dice: yo os engendré a través del evangelio. De mi evangelio, no dice del evangelio, sino de mi evangelio. ¿Qué evangelio es el que predicaba Pablo? Evangelio del reino. Y lo que la iglesia en general, en todo el cuerpo de Cristo, necesita entender en esta hora, en este momento, en esta temporada, lo que más necesita entender la iglesia, si va a estar preparada para ese día glorioso, ¿sabes qué está esperando la creación? ¿De quiénes? ¿De quiénes? ¿De quiénes? No de los cristianos, no de los creyentes, no de la iglesia, sino los hijos. Dios está desesperado en esta hora. Y sabes, cuando el Señor empezó a compartir esto en mi corazón, mi corazón se conmueve y se estremece. Porque sí, gracias a Dios, gracias al cielo, por su gracia y su misericordia, esta es una casa que tiene frutos y nos hemos multiplicado. Pero llegó la hora en que la multiplicación sea al 30, al 60 y al 100 por uno. Dios espera. Mira, el pasaje ahí en Génesis 15, acompáñame un momento rápido, ahí a Génesis 15. Después de estas cosas vino palabra a Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, versículo 1, y tu galardón será de sobremanera grande. Y respondió Abraham, mira, el Señor le está diciendo a Abraham, y ojo, ya le habló en el capítulo 12, le digo: sal de la casa de tu padre, sal de tu parentela, sal de este lugar, desconéctate, porque yo te voy a llevar a un lugar y yo voy a hacer de ti padre de naciones. Yo te voy a dar herederos, yo te voy a dar hijos. Le dice: cuenta la arena de la tierra, así te los voy a hacer. O cuenta los cielos, las estrellas de los cielos, así te lo voy a hacer. Y son dos tipos de herencia. Una es la arena, la herencia natural, y otra son los cielos, herencia espiritual. Y entonces le da todas las promesas y le dice: yo voy a hacer de ti una nación grande, yo voy a hacer, en ti yo voy a establecer este pacto. Pero ahora le habla y le dice: ¿sabes qué? No temas. Acaba de suceder lo de Melquisedec y lo que él va con sus criados y todo lo demás, ¿sí? Pero eran criados. No me voy a desviar ahí porque si no, no vamos a terminar nunca. Pero le dice: yo soy tu galardón, yo soy tu escudo. Yo soy, ¿te imaginas lo que significa yo soy tu galardón? Está diciéndole: yo soy el premio que tú estás recibiendo. ¿Soy suficiente? Y yo puedo decir: gloria a Dios, tú eres suficiente, Señor. Tú eres más que suficiente. Yo sé que tú vales más que, de verdad, como el Cana le dijo a su esposa. ¿Se acuerdan ustedes de Ana? Y le dice: pero Ana, porque ella lloraba. Y ¿se acuerdan de Penina? Penina tenía hijos como conejo, ¿no ve? O sea, andaba y salía y otro y todo el tiempo. Y él llenaba, y Penina se hacía la burla de Ana y le decía: mira vos. Y el Cana le dice, porque ella estaba en amargura de muerte porque no podía tener hijos. Y el Cana le dice: ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Es suficiente Dios o no? Claro que sí.
Pero ¿por qué es suficiente Dios? ¿La dejó a Ana sin hijos? Le dio al hijo varón de Israel. Le dio al sacerdote que gobernaría y regiría, y después él ungiría al verdadero rey sobre Israel. Pero le está diciendo aquí el Señor: yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Pero mira la respuesta en el versículo 2. Respondió a Abraham y le dijo: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Subraya por favor eso en tu Biblia. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? El mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer, el mayordomo, el que está administrando mis bienes. Mira, ¿se acuerdan ustedes de esa parábola cuando Jesús estaba hablando y dice: he aquí que había un hombre rico y había enriquecido de gran manera, tanto que dijo: voy a tumbar mis graneros y voy a hacer otros más grandes, porque todo lo que tengo, toda la riqueza que me ha venido está en demasía. Y luego el Señor dice: necio, ¿no sabes que esta noche misma vienen a pedir tu alma? Pero luego, ¿qué le dice? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Ah? Ah, y aquello que has almacenado, ¿quién lo va a disfrutar sino un extraño, un extranjero, un damaseno, si lo puedes entender? ¿Por qué? Porque ese hombre nunca tuvo visión de gobierno de Dios. El gobierno es establecido en el hombre a través de los hijos. El problema de ¿por qué podría tener un extranjero, un extraño, autoridad para comerse todo lo que este rico había almacenado? Porque no tenía hijos. Porque cuando hay un hijo, ¿qué hace el hijo? Aún si es que el extraño se lo quiere comer, va a decir: lo siento, pero yo soy hijo. Entonces, como yo soy hijo, aún si no quiero, la ley me obliga a recibir la herencia. Eso es algo que es muy bueno. Porque legalmente hablando, un hijo, aún si no quiere, igual lo recibe. ¿Y sabías tú que se habla acerca de sucesión en todo eso? Sucesión hereditaria. Y que si un hijo no quiere recibir y dice: no, yo no voy a recibir, ¿sabes quiénes reciben? Sus hijos. Los hijos del hijo. ¿Me están siguiendo lo que les estoy hablando? Pero claro, tienen que tener hijos. Si no, ¿quién va a recibir? El gato. El perro. ¿Siguen lo que les estoy hablando? Entonces, le dice a este hombre rico: eres un necio. Eres un perfecto ignorante, porque tú estás aquí tratando de seguir acumulando y seguir acumulando y seguir, y tu idea es: voy a derribar los graneros porque no me alcanza para tener todo lo que tengo, pero voy a seguir reteniendo y reteniendo y reteniendo y reteniendo. Y ese es el problema hoy en día en el cuerpo de Cristo. Los pastores no están levantando sucesores. Los pastores están levantando su reino, muchos de ellos, no todos, levantando su reino, extendiendo su granero, y no se dan cuenta que un día lo van a perder todo. Porque es necesario levantar hijos. Muchos pastores hoy, en este mismo momento, lo único por lo que están trabajando ni siquiera es por el reino de Dios, sino que están trabajando para dejarles a sus hijos naturales el negocio de iglesia que han creado. La organización
con fines de lucro que han creado. Y por eso es de que es un gravísimo error cuando un pastor trata de que sus hijos sean ministros a como dé lugar. Ahora, mi casa y yo serviremos a Jehová, lo creo con todo mi corazón. Pero mis hijos no tienen por qué estar haciendo algo a lo cual no han sido llamados a hacer. Yo sueño con que por lo menos uno o dos de mis hijos, quisiera que los tres, pudiesen heredar el manto que hay sobre mi vida. Pero no sueño con que ellos necesariamente sean ministros a tiempo completo. Porque tú puedes heredar ese mismo manto y ser una persona sembrada en el mundo. Para hacerlos en el mundo. Para ser el mejor empresario de toda Bolivia, para ser el siguiente presidente de esta nación. ¿Me están escuchando lo que les estoy diciendo? Pero lo que se necesita son herederos. Porque si no hay herederos, lo único que le queda es caer en la carne. ¿Se acuerdan ustedes que Dios le promete y le dice, ok, aquí le promete todo lo demás, pero después Sara dice, bueno, te voy a ayudar. ¿Y Sara qué es? Tipo y sombra de la iglesia. Que quiere hacer algo con la herencia. ¿Pero cómo? A la manera del hombre. Toma esta esclava. Es mi esclava. Acuéstate con mi esclava y ten hijo con mi esclava. Ella lo va a hacer nacer, pero yo voy a decir que es mi hijo. Y el Señor espera 13 años. Mira cómo nos damos una vuelta de 13 años en el desierto, porque no entendemos el principio de ser hijos. Algunos queremos ser hijos a través de la esclavitud, a través de algo que no es, a través de la carne. Y ser hijos a través de la carne no es simplemente decir, ya, aleluya, yo reconozco paternidad sobre mi vida. Ser hijos no es solo reconocer paternidad sobre la vida. Ser hijos es imitar. Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Lo han escuchado predicar al pastor Rodrigo? ¿Cuántos lo han escuchado aquí? Levanten la mano los que lo han escuchado al pastor Rodrigo. A veces lo miro y digo, ¿qué he hecho? Pero es así, se me eriza la... El otro día lo estaba escuchando, lo entrevistaron en la radio. Lo llamaron en la radio para que él pueda hablar como voz profética de toda la iglesia de Cochabamba, qué es lo que está sucediendo en su iglesia. Y hablaba y al rato decía, ¿a mí me han entrevistado? Yo no me acuerdo de esa entrevista. ¿Por qué? Porque un hijo no solamente entiende la visión. Un hijo, tráigamelo por favor a este mi hijo. Qué buena hora en la que ha salido. Miren esto. Un hijo, no sé si estás escuchando, ¿no? Pero miren esto. Un hijo hereda. No solamente es hijo, no solo sabe que es hijo, sino que, mira lo que va a hacer, actúa como hijo. Se apropia de todo lo que es de su padre, porque tiene derecho. ¿Me están siguiendo lo que les estoy diciendo? Porque no es solamente que dice que es hijo. El otro día no sé dónde estábamos, en la reunión de intercesión, el miércoles en la casa, y se levantó Daniel. Y empecé yo a hablar y mientras yo hablaba él hacía exactamente lo mismo. Él estaba predicándoles a las personas ahí con sus balbuceadas.
Porque lo que ve al padre hacer, mira, lo hace. Te aseguro algo, 100% seguro. Si yo tomo al hijo de otra persona, ¿sabes qué va a pasar? Va a llorar. ¿Alguien me está... ¿Sigue siendo hijo o no? ¿Tiene la revelación de ser hijo o no? Pero no va a estar así. El momento en que yo lo entregue, él va a llorar. Porque él quiere estar con su papá. Tiene la revelación de Topollillo. Yo quiero ser como mi papá. ¿Y sabes algo? Aun cuando él no lo quisiera. Aun si es que él algún momento dijera, ¿sabes qué? No quiero ser más tu hijo. Lo siento. Él ya tiene mis genes. Porque ha sido engendrado en mi esposa. Y eso es lo que es la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Debería ser toda su iglesia. Pero ¿quién va a ser su esposa? Sino la que engendre lo que Él quiere. Toma, ve un rato con ella. Después vuelves conmigo, campeón. Chao. Chao, chao. Pero viste, el problema es que no es suficiente con saber el principio de paternidad. No es suficiente con entender qué es eso. Si acaso lo entiendes. Porque así también hay otras personas en el cuerpo de Cristo que más bien están totalmente en contra de una paternidad. Porque piensan y asumen que paternidad quiere decir que alguien te va a controlar, que alguien te va a gobernar, que alguien te va a regir. Pues no, todo lo contrario. Es más bien alguien que te va a enseñar a gobernar, te va a enseñar a regir, te va a enseñar a ejercer autoridad. Porque a eso has sido llamado. Y mientras estaba hablando con el Señor le decía, gracias Jesús, de verdad gracias. Gracias por lo que tú has puesto en esta casa. Te doy gracias por un Rodrigo, te doy gracias por un Kurt, te doy gracias por una Carla, te doy gracias por una Paola. Y gloria a Dios, ¿sabes qué? Yo puedo morir tranquilo. Decían grandes predicadores que si una persona llega a poder reproducirse y reproducirse entero todo lo que uno es en otro, ya ha cumplido su trabajo en el ministerio. Yo sé que si un día el Señor decide llevarme, si el Señor no viene antes y por cualquier extraña razón, Padre, no sé por cuál razón, pero si escoge no llevarme en una carroza de fuego y me voy, yo sé que esta obra continuaría. Porque hay dos hijos que realmente han agarrado no solo la visión, el ADN de la visión. Y lo entienden y corren con ese ADN. Y ese ADN corre en la vena de su mismo cuerpo. Y yo podría simplemente decir amén. Gloria a Dios. Entonces sigamos teniendo aquí iglesia y sigamos haciendo todo lo que... Sí, pero sabes, un hijo, una nación. Y aquí tenemos naciones. Me encanta esta bandera. Para mí es mi obra favorita. No es mía que yo la he hecho, pero me la han regalado. Pero esto es tu herencia. Por esto es que es importante, por ejemplo, que tú hayas escuchado de Dios hoy para poder enviarme.
Porque no estoy yendo para mi beneficio. Es más, si fuera para mi beneficio, yo me quedo. Ya está aquí la iglesia establecida, ya está la escuela bíblica, ya somos una iglesia que está avanzando, una iglesia que el Señor está destapando, descubriendo, la está mandando afuera. Gloria, ya está. Podría simplemente agarrar y decir, amén, gloria a Dios, ahora que siga su curso natural. Pero no es la forma de gobierno. Porque la forma de gobierno es fructificados y multiplicados. Primero entonces, para ser hijo, tienes que empezar a dar frutos de hijo. Por eso que cuando eres un hijo según la carne, no vas a dar los mismos frutos. Vas a dar frutos distintos. Puedes tener la revelación de ser hijo, pero vas a tener frutos distintos. Vas a tener otro tipo de cosas, vas a tener otra, viste, es qué sé yo, o sea, se imaginan, ¿no es cierto? ¿Qué ejemplo les puedo dar? Que mi hijo saliera chino, de ojos celestes. No sé si me dejo explicar. No puedo decir moreno porque mi hermosa esposa es morena. Es más, queríamos que Daniel sea moreno. Ahora Daniel quiere venir con su papá, pero no puede. Papá está trabajando. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes? No, mentira. Pero, ¿viste? ¿Qué es lo que pasa? Tiene que ser capaz de reflejar exactamente lo mismo. Tiene que ser capaz de entender hasta la misma motivación. Pablo habla acerca de Timoteo y dice ahí en Filipenses, les dice, a ningún otro tengo. No tengo a ninguno que pueda ocuparse de ustedes de la misma forma como yo me ocuparía. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Cuando yo lo envíe a este va a hacer como si yo estaría ahí. Dice, a ningún otro tengo, en el griego dice que sea motivado por las mismas cosas que a mí me motivan para estar en el reino. ¿Qué lo motivaba al apóstol Pablo? Sino el preparar a una novia o ser desposado con un solo esposo y me van a decir que no se van a preparar. Esa era su motivación, esa era su pasión. ¿Sabes? Moisés necesitaba de un Josué, pero un Josué no se hace de la noche a la mañana. Un Josué no agarra y escoge y simplemente así como que, ya, voy a ser Josué, aleluya. ¿Dónde voy, Moisés? Porque aun cuando cree que entiende ciertos conceptos, no tiene la motivación. Y eso es lo que diferencia, ¿viste? Eso es lo que diferencia. Estaba sentado con unos pastores en esta semana y les decía, ok, ¿sabes qué? ¿Quieres realmente entender? ¿Quieres caminar? ¿Quieres alinearte con todo esto? Entonces demuestra ser hijo. No digas solamente soy hijo, porque después lo que sea que haces, donde sea que estás, la gente va a relacionar lo que tú eres y lo que tú haces con aquel a quien dices que es tu padre espiritual. Puedes tener el concepto de hijo, puedes tener la idea, puedes haberte sentado bajo la enseñanza. Considera conmigo cuando Elías iba a ser tomado en Segunda de Reyes, en el capítulo 2. Elías iba a ser tomado y habían hijos de profetas. ¿Leíste eso? ¿Leíste cuando Elías le dice a Eliseo, Eliseo, quédate aquí, ¿sabes? Porque el Señor me ha llamado a que vaya a Betel. Y Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y van a Betel y se encuentran con los profetas. No eran solo profetas, eran hijos de profetas. Entendían el concepto de paternidad, entendían el concepto de ser hijos, entendían los principios.
y hasta estaban caminando como hijos de profetas. Pero Dios había puesto a un profeta para que pueda reproducirse en un hijo. Cuando pasó de largo, Elías está pasando de largo y simplemente lanzó su manto y siguió de largo. El que tiene que hacer algo con ese manto es el hijo, la hija, no el varón de Dios. Porque cuando el hijo le dice, déjame ir a mis padres y despedirme de ellos, ¿viste? Entendió una parte, entendió el concepto, pero no entendió el que, ¿y yo qué te he hecho? No me pidas que yo te diga qué es lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer para ser hijo. Cuando el pueblo de Dios está por entrar a la tierra prometida, Dios le dice a Moisés, Moisés, vas a tomar a Josué, hijo de Nun. Era conocido todo el tiempo. Una sola vez se le llama con su otro nombre, Oseas. Pero después, ¿quién le puso el nombre Josué? Fue Moisés. Su nombre era Oseas, hijo de Nun. Pero cuando Oseas se acerca a Moisés y empieza la relación, le dice, no, tú no puedes llamarte Oseas por el significado y todo lo demás. Tú te tienes que llamar Josué. Solo un padre espiritual te puede cambiar el carácter para que cuando te vean a ti, vean, ¿no te acuerdas lo que dice Jesús? Yo soy el Hijo, pero quien me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. Eso es lo que refleja un hijo. Toma a mis hijos y te aseguro, los ves y dices, sin que sepas, estos tienen que ser hijos del pastor. Y no porque se anden peleando, anden botando gente, o no, sino que porque los ves y es impresionante. Cuando subimos las gradas con mi hijo mira y hace esto y el mismo pie que yo estoy usando sube. Y yo nunca delante de Dios, esa es la gran diferencia. A un siervo, a un criado, a un esclavo, a un mayordomo, hay que decirle qué es lo que tiene que hacer. ¿Se ubican alguna vez has tenido, no es cierto, alguna persona ayudándote, algún subalterno o algún empleado, alguna cosa? Tienes que decirle qué tiene que hacer, pero a un hijo no. Nunca en mi vida, cuando estábamos subiendo, yo le dije a Pablito, a ver, camina conmigo, a ver, izquierda, 2, 3, 4, izquierda, 2, 3. Nunca. Nunca jamás, sino que él llegó a una edad donde simplemente veía tanto a su papá y quería ser tanto igual a su papá, que yo recuerdo el día, estaba yo subiendo, lo tenía en la mano y él como que tropezó así y yo seguía subiendo y de pronto me di cuenta mirándolo de costado y él caminaba así. Igual que yo, donde sea, yo subía un pie y yo recuerdo, caminé unos 3 pasos y me detuve y él se detuvo. Hay cosas que no puedes enseñar a los criados. Hay cosas que solo un hijo las aprende porque las hereda. Y Dios le dice a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, no a Oseas, porque ahora lleva el nombre, el carácter que tú le has enseñado tener. Y le dice, tráelo y enfrente de toda la congregación pon tus manos. Y cuando tú pongas tus manos, tu espíritu va a ser transferido. Ahora, para todos aquellos, digo, reencarnación de Moisés era José. No seas hindú. Solo ellos creen en eso. No. Mira, es como la familia Aramayo. ¿Puedo usarlos como un ejemplo preciso, Ruth? Sí.
Donde sea que estén, tú ves a un descendiente aramayo, sabes que es aramayo. ¿Pueden venir? ¿Quieres venir, hermosa? ¿Quieres acompañarme un poquito? No. ¿O quieres tú traerla? Su papá traerla. Con su papá. Ven, Dani, tú vas. Ven aquí, hermosa. Qué hermoso tu vestido, preciosa. Dame la mano. O dale, ¿me pediste? Miren, no me quiere dar la mano. Y está bien, porque no soy papá. Pero miren esto. Dani, párate a su lado. Miren, ahí está esa preciosa. Y es así. Impresión de el escaneo. Si los traigo aquí a Jordan y Joseph, no importa cuánto intente Kurt, son aramayo. Ahorita está así, padre, gracias por talita. Cuando salga, van a ver. Gracias, pueden tomar asiento. Porque hay cosas que no puedes enseñar a otros cuando no son hijos. Un hijo se parece a su papá simplemente porque es hijo, no porque quiere ni siquiera parecerse. No escoge siquiera parecerse, aún sin escoger va a tener el ADN. Y entonces va a ser transferido, ¿qué? El espíritu que está. Y hace esto no solo con José, lo hace con 70 ancianos. Porque Dios quiere multiplicación. Porque en la multiplicación está el gobierno. Porque si tú entendieses, y sabes, esto es lo que está, pero calando profundamente en mi corazón. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Esta iglesia necesita hijos. Necesita más hijos. ¿Y sabes qué es lo que tiene que hacer un padre con los hijos? Tiene que derramarse. Tiene que invertirse. Tiene que enseñarles. Porque cuando eres hijo, no importa, y ojo, no estoy diciendo que necesitamos más hijos para el ministerio. El Señor sabrá cuando se abran puertas y ojalá que cuando se abran otras puertas tengamos hijos acá para poder enviar. Pero si no, hay otros hijos que ya tienen hijos. Esta mañana tenía que estar Peter, otro hijo de la casa. Hijo de un hijo. Pero ha sido engendrado por el mismo evangelio. Y eso es lo que a mí realmente me emociona cuando tienes una hija como Rafaela, que no está dispuesta a vender su herencia con cualquier otro hijo, sino que espera. Algún día tienen que sentarla, llévenla a almorzar, llévenla a tomar un té y que les cuente su testimonio de cómo ella ha esperado al tiempo correcto, perfecto, porque necesitaba que sea un hijo. Y cuando dos hijos se unen, Dios mío, yo ya quiero casarlos, aleluya. Perdón, Zule, perdón, lo siento, pero porque se duplica la herencia. Se tiene el mismo espíritu dos veces. No solo una, sino dos. Entonces ya no es uno por uno. Ahora es por lo menos dos por dos. Por dos, por dos, por dos. Esta es una casa de doble porción. No sé cómo, sé por qué y para qué. Pero esta semana estaba contando en la escuela bíblica lo milagroso que fue el que nos podamos conectar con el hermano Sam.
Yo sé que lo he contado muchas veces, pero esta semana cuando estaba contando en la escuela bíblica a algunas personas, ¡ah!, parecía de película, así cuando mi hermano ve cosas que eran imposibles ver y cómo se conecta meses antes de conectar, de conocerlo al hermano Sam, lo vio en la televisión aquí en Bolivia. Una visión abierta, real, al punto que cuando entra en la iglesia les dice, yo lo conozco, yo lo he visto en Bolivia, en la tele. Y cuando le habla al hermano Sam, el hermano Sam le dice, no, imposible, nunca me han hecho una entrevista. Pero cuando le empieza a hablar, lo que vio en la televisión era exactamente lo que era su vida. Son conexiones, yo no sé cómo, pero sí sé para qué. Y sí sé por qué. Porque Dios está listo para reproducir esta simiente en las naciones. Y tenemos el privilegio, hermanos, esta casa, aquí en Narrow Way Ministries La Paz, de ser la iglesia primogénita. ¿Sabes qué pasaba con el primogénito o no? Se le daba una doble porción que a todos los otros hijos. Tenemos naciones que nos están esperando. La ironía de la vida. La misma nación que nos ha enviado ahora nos está esperando. Pero se necesitan hijos. Hombres y mujeres que pueda ser transferido el mismo espíritu. Ya termino. Dame 5 minutos y termino. ¿Me dan 5 minutos? ¿Sí? ¿Cuántos me dan 5 minutos? No quieren ya levantar la mano. 1, 2, por lo menos 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. 8, 5 por 8, 40. Amén, aleluya. Entonces estamos bien, ¿sí? Si tienen un problema se arreglan con los que han levantado las manos, ¿sí? Ok. Eliseo podía haberse quedado en todos esos principios. Betel, casa de Dios. Es hermoso cuando tienes una revelación de la casa de Dios. Pero luego le dice, sabes, lo siento, quédate aquí por favor, Eliseo. Pero Dios me ha llamado a que vaya a este otro lugar. ¿Alguien se acuerda cuál era el otro? Jericó. Ah, no, Gilgal. Antes de Jericó es Gilgal. Y tenía tanto para compartir acerca de Gilgal, porque en Gilgal es donde los hijos son cortados sus prepucios. La siguiente generación de Josué es en Gilgal cuando se le corta otra vez los prepucios a los hijos, porque una generación había pasado de hijos que no podía recibir la herencia. ¿Sabes cuál fue el problema con el último mover que hubo aquí en Bolivia? No se reproducieron hijos, se reproducieron siervos, criados, mayordomos. Pero un hijo hubiera cargado la visión, tal como fue concebida. Se tergiversa en el camino y se pierde. Y le dice, me tengo que ir a Gilgal. Y cuando van a Gilgal, los hijos de los profetas están, y son hijos. Cuando van a Jericó, que es un lugar fragante, es un lugar hermoso, la revelación de la novia. Puede ser que tienes la revelación de la novia, pero eso no te hace hijo tampoco. Y es solamente cuando le dice, tengo que cruzar el Jordán. Y los hijos de los profetas le decían todo el tiempo a Eliseo, Eliseo, ¿sabes hoy que tu Señor va a ser quitado de ti? ¿Saben lo que va a pasar con Eliseo? ¿Saben lo que va a pasar, con Elías? ¿Saben lo que Dios está haciendo? Entienden muchos conceptos, pero no son hijos. Porque cuando tienen que cruzar finalmente el Jordán, solo Elías y Eliseo llegan a las orillas y dice la palabra que los hijos de los profetas, los otros hijos de los profetas, se pararon a lo lejos.
Y Elías golpeó las aguas, se abrieron y pasaron padre e hijo. Los criados, los mayordomos, los siervos son buenos y necesarios, pero no van a llegar a ver lo que los hijos sí ven. Y para ver lo que los hijos ven, tienes que llegar al último nivel, Jordán, que es humillación, humillarte tú mismo. Y decir lo que muchos hijos hemos tenido que decir algún día. No quiero ser como mi papá, pero no puedo cambiar el hecho que soy igual a él, que me parezco tanto a él. A menos que te hagas cirugías plásticas, que te hagas, qué sé yo, o sea, heredas todo lo que tus padres son, lo bueno y lo malo. Y por eso es que solo Dios, cuando eres injertado en una nueva familia, puede regenerar y cambiar lo malo, pero va a potenciar lo bueno. Los otros hijos se quedaron al otro lado del Jordán. Y solo cuando estás a solas con un padre, llegará el momento en que se te diga, pide lo que quieras, pero tienes que ser hijo. No puedes pedir lo que quieras siendo mayordomo. El mayordomo, ¿para qué sirvió en la historia de Abraham? Para traerle a la esposa al hijo. Pero sabes, hay un pasaje en Proverbios, tú lo puedes buscar después, donde dice, el criado o el siervo o el esclavo, en realidad dice, criado desde niño, a la postre es heredero. ¿Por qué? Porque alguien que empieza siendo siervo puede llegarle la revelación de ser hijo. Y cuando te llega esa revelación de ser hijo, heredas todo lo que el Padre tiene para ti. ¿Entiendes lo que se tiene en esta casa? ¿Ves lo que se tiene en esta casa? Pero la pregunta verdadera es, ¿aprecias? Porque un siervo, un esclavo, un mayordomo ve, entiende y hasta disfruta. Viste, hay casas que son tan gigantes que la familia no la puede disfrutar, los empleados las disfrutan. Pero te pregunto, ¿aprecias? Solo un hijo aprecia lo que tiene. Y cuando aprecia lo que tiene todo el derecho para heredarlo. Tiene todo el derecho para heredarlo. Por eso el clamor de Abraham era ese: ¿para qué me has dado hijos? ¿Para qué me das riquezas? Dice otra traducción, si no tengo hijos. Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Pero el Señor le asegura y le dice, tranquilo Abraham, te prometo que vas a tener hijos. Estamos en un punto crucial en este momento, en esta congregación. Dios nos ha encomendado demasiadas cosas. Hay mucho sobre el plato. Pero necesitamos que se levanten hijos. Yo no quiero dejar pasar esta generación. Y les decía a algunos pastores en esta semana, ¿dónde están los sucesores suyos? ¿Dónde están aquellos a quienes
nosotros, la siguiente generación, vamos a poder ir y decir, ah, este es un descendiente de este pastor, este es un descendiente de este pastor, este es un descendiente, porque corre con la misma visión, corre de la misma forma y está extendiendo el reino de Dios mucho más allá de lo que sus padres lo hicieron. Tenemos dos en esta casa, pero están en otras ciudades. ¿Quiénes van a correr con esa visión en esta ciudad? ¿Quiénes van a despojarse de toda cosa necia, de todo pensamiento, de toda forma de pensar, de toda... Y simplemente van a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Quiénes van a portar esta visión en esta nación? ¿Sabes qué? Pregunto, ¿quiénes van a ser aquella generación de Josué que van a llevar al pueblo de Dios a la herencia de la tierra prometida? Yo sé lo que eso implica de parte mía y de mi esposa, porque lo único que puedes hacer con un hijo es pasar tiempo con ellos, es invertirte en ellos y donde sea que fuera necesario invertir en ellos. No solo invertir tiempo, a mí me encantaría tener el tiempo para pasar más tiempo con aquellos que quieren ser hijos, pero ese tiempo está consumido con aquello que es realmente precioso, aquello que todos nosotros deberíamos hacer, y es sentarnos bajo la palabra. ¿Cómo sé que soy hijo? Yo, del hermano Sam, no por las horas incontables que hemos pasado juntos. Durante años, el único tiempo que pasábamos juntos era cuando él venía a Bolivia, una vez al año. Y pasábamos tiempo juntos aquí, en la reunión. Y después él tenía que ir a descansar. Y de pronto de todo el viaje agrégale unas 2, 3 horas más. Pero ¿cómo sé que soy hijo? Y no fue sino hasta ese hermoso viaje a Filipinas donde no nos quedaba otra de pasar tiempo juntos. Dormíamos en el mismo cuarto, camas separadas, pero en el mismo cuarto. Abría los ojos, lo veía, él abría sus ojos y me veía. No nos quedaba de otra. Y pasamos un hermoso tiempo, pero eso fue años después. ¿Cómo soy hijo? Porque corre en mis venas la misma pasión que él tiene por la palabra de Dios. Porque corre en mis venas la misma visión que él recibió de parte de Dios. Porque corre en mis venas la misma motivación. ¿Corre eso en las tuyas? Yo sé que en muchos sí. Y sé que en muchos más va a correr eso. Y vamos a hacer lo que sea necesario. Porque Dios quiere gobernar esta tierra a través de sus hijos. Padre, lo único que te pedimos, Señor, es que se haga conforme a tu voluntad.
Señor Jesús, tú conoces nuestro corazón y la visión que tú nos has dado es una visión tan clara. Estamos agradecidos, Jesús, por ser una iglesia que tenemos visión y que podemos correr con esa visión. No andamos desesperados por tener hijos simplemente por tenerlos. Queremos tener hijos, hijas, Señor, que puedan afectar este mundo. Que ahí cuando ellos vayan a sus trabajos puedan llevar esa misma pasión y sus trabajos sean transformados. Que cuando vayan a las universidades, Señor, ellos puedan clamar de la misma forma y las universidades sean transformadas. Que cuando sean puestos en lugares de eminencia, ellos puedan gritar a voz en cuello que tú eres el único que puede gobernar y nuestro sistema de gobierno pueda ser cambiado, ser transformado desde adentro para afuera, Señor. Queremos ser una iglesia llena de semillas, hijos, hijas, sembrados y regados por todo el mundo. Queremos aprender a apreciar, Señor, lo que tú has puesto en esta casa. La herencia que tú nos has dejado, la cual nos permites hacerla crecer. Te agradezco, Señor Jesús, por las vidas de Rodrigo y Carla. Te agradezco por Kurt y Paola, Señor. Que tú puedas llevarlos en mayor crecimiento, Señor. Que tú puedas llevarlos a ellos mismos a convertirse en padres, Señor Jesús, de naciones. Pero te agradezco, Señor Jesús, por la hermosa y preciosa iglesia que tú has establecido aquí en La Paz. Te agradezco, Señor, porque tenemos un ejemplo para ser simplemente un punto referencial. Mas te agradezco porque tú levantarás de en medio de esta iglesia hijos e hijas mucho más poderosos en el Espíritu de aquellos que hemos visto, Señor Jesús. Hijos e hijas que se levantarán con poder y tomarán naciones enteras para tu gloria. Padre, te pido que esta palabra pueda caer y calar profundamente en el corazón de todos aquellos que respondan a este llamado. Y Señor Jesús, que este sea el año donde nosotros podamos ver esa reproducción. Señor, que podamos dar frutos de lo que tú has estado hablándonos y enseñándonos a lo largo de años, pero que pueda haber multiplicación, Señor Jesús, para poder llenar la tierra y sojuzgarla. Mm. No tienes por qué sentirte mal si tú no has estado caminando como un hijo. Esta palabra no es para condenarte, es una palabra para exhortarte, es una palabra para desafiarte. Es más, no tienes por qué sentirte mal si tú simplemente dices, no, esto no va para mí. Créeme, todos hemos estado en ese punto alguna vez en nuestras vidas. Y ciertamente es difícil de que hayan tantos hijos. Pero como Dios le dijo a Josué, Dios quisiera que todo su pueblo fuesen profetas. Es el corazón de Dios, es su voluntad. Así que si esta palabra ha entrado en lo más profundo de tu ser, y aún para todos aquellos que se consideran hijos o consideran que han estado caminando como tales, este es un nuevo tiempo, es una nueva ventana que el Señor está abriendo. Y si ese es tu corazón, yo te pido que en estos días, hasta el día martes como máximo, te puedas poner a entrar en contacto conmigo, con mi esposa de alguna manera, y dejarnos saber que tú quieres llegar a ser un hijo criado en la casa.
porque este es nuestro compromiso, vamos a hacer todo lo que sea necesario con tal de poder ver esa reproducción en tu vida. Gracias, Señor, te doy por la vida de cada persona en este lugar. Gracias por sus familias aquí representadas. Señor Jesús, que ellos puedan regresar a sus hogares en paz, en bendición, que esta semana que comenzamos, Señor, tú los puedas guardar y proteger, que puedas seguir hablándonos, Señor, en el transcurso de este día y puedas volver a traernos como hijos para poder establecer tu reino aquí en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.